Igualmente, desde el punto de vista del derecho comparado, en todos los países de América Latina nosotros podemos hacer una investigación, particularmente los delitos del acaparamiento, de la usura, de la especulación, son igualmente castigados o más castigados severamente que en nuestro país. Nosotros podemos mencionar particularmente el caso de Colombia, donde la especulación se castiga con pena privativa de libertad de 2 a 10 años. O podemos irnos al caso uruguayo, donde existe una ley particular de ilícitos económicos, donde, por ejemplo, los ilícitos cambiarios se castigan con pena privativa de libertad hasta por 12 años. De manera que no es algo nuevo de la revolución bolivariana ni del gobierno bolivariano, sino que se trata incluso del surgimiento de una nueva corriente del derecho internacional, derecho económico penal, que precisamente frente a las anomalías de precisamente las economías de mercado pretende entonces poder equilibrar y poner coto a la posición de poder que puedan tener los grupos económicos frente al débil jurídico, que en este caso son finalmente los consumidores. De manera que este derecho penal económico no tiene otro objetivo sino resguardar los derechos de las personas al acceso de bienes y servicios. Luego podemos hablar de los sujetos de aplicación de la ley. Esta es una ley que pretende resguardar el acceso a las personas a bienes y servicios, pero también pretende resguardar y garantizar los derechos económicos, el ejercicio de la actividad económica de las personas. De manera que en el cumplimiento de la ley nosotros sentimos que es una necesidad también resguardar al pequeño comerciante, al distribuidor, incluso al importador, de prácticas inescrupulosas de otros actores de los cuales depende para desarrollar su actividad económica. Y fíjense, nosotros particularmente lo vimos en la ofensiva económica que realizamos en el mes de diciembre, donde una gran cantidad de comerciantes eran finalmente quienes terminaban cargando con un peso especulativo que se les aplicaba previamente por los distribuidores y por los importadores. De manera que cuando nosotros hablamos de una ley de precios justos, como lo ha dicho nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, precio justo implica que sea justo para quien accede al bien y el servicio, pero también justo para quien produce el bien o para quien lo comercializa. De manera que nosotros estamos frente a la necesidad de estabilizar la economía de nuestro país, que como ustedes saben tiene un conjunto de complejidades. Entonces, en ese sentido, nosotros y nosotras creemos que uno de los objetivos de la ley es precisamente estabilizar la economía del país, promover el desarrollo productivo de nuestro país. Yo lo he dicho muchísimas veces, el presidente lo ha dicho, nosotros no pretendemos que con una ley se solucionen los problemas económicos del país. Yo creo que nosotros debemos tener una visión de país y entender que básicamente los problemas económicos de nuestro país no tienen otra solución sino la producción, el desarrollo productivo de nuestro país, el desarrollo de la industria venezolana, ir hacia un proceso de industrialización de la economía venezolana, la diversificación de la exportación, por ejemplo, es otro de los elementos fundamentales. De manera que la ley pretende ser ese brazo que en el medio de la transición, mientras avanzamos a una economía mucho más sana y equilibrada, pues nosotros no tenemos otro deber sino darle cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana, que nos establece, yo quería leérselo rápidamente porque a veces hay gente que no se ha leído el artículo 114, pero yo me voy a tomar allí el permiso para leerlo. El artículo 114 nos dice: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. Entonces, uno de los elementos que pretende entonces abonarle camino a esta ley es al desarrollo productivo. Además, la ley, como ustedes saben, me imagino que la mayoría la ha leído, establece elementos generales, pero que además nos van a permitir a nosotros y a nosotros como gobierno nacional poder entablar un diálogo sincero con los sectores, entendiendo que la economía, es un tema dinámico, es complejo, cada sector tiene su particularidad y precisamente nosotros por eso vamos vía providencia administrativa a sincerar las particularidades de los sectores. Recientemente hemos publicado en Gaceta Nacional la providencia número 3 que establece las estructuras, cuáles son los criterios para establecer estructuras de costo.
realmente, bueno, hay que hacer allí una autocrítica, a lo mejor no ha sido lo suficientemente difundida, ¿no?, la providencia. Sin embargo, nosotros pensamos que uno de los elementos fundamentales para estabilizar la economía del país es homogeneizar criterios contables en nuestro país, porque tenemos una gran diversidad de criterios contables que no nos permiten a nosotros ni poder hacer el trabajo como gobierno nacional en cuanto a estimular la producción nacional, en cuanto a velar para que nuestro pueblo acceda a bienes y servicios, y particularmente también se termina convirtiendo en una traba para los sujetos de aplicación de la ley. Nosotros debemos ir hacia un proceso de formación colectiva de la sociedad sobre los aspectos económicos. Además que, como ya lo dije, no es algo nuevo en Venezuela, es algo natural muchas veces. En la mayoría de los países capitalistas se aplican normativas generales frente a la libre competencia, frente a la libertad de empresa. Evidentemente deben existir normativas del Estado, porque el Estado existe para precisamente resguardar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Si no, no existiese el Estado. ¿Okay? Entonces nosotros allí hemos avanzado hacia un proceso de establecer cuál es el criterio de la superintendencia, cuáles son los criterios para establecer las estructuras de costo. Y allí, como lo dije, debemos ir hacia un proceso formativo de la sociedad. Realmente el desconocimiento sobre estas materias, incluso en los sujetos de aplicación de la ley, en el pequeño comerciante, incluso en el mediano comerciante, en el distribuidor, a veces hay un desconocimiento grande sobre las dinámicas económicas, incluso sobre normativas internacionales, particularmente en el área contable. Nosotros particularmente vemos a veces con asombro cómo incluso elementos esenciales que existen en el Código de Comercio, elementos esenciales que existen en nuestro Código Tributario, elementos de forma para llevar la contabilidad, para llevar la actividad económica, registrar la actividad económica de una empresa, muchas empresas ni siquiera lo llevan ni a lápiz ni a papel. Entonces allí debemos ir hacia un proceso de formación colectiva en la sociedad para que nosotros podamos ordenar nuestra actividad económica. Ese mito de que el Estado es desordenado, que existe una burocracia enorme y que existe a veces unos niveles de desórdenes, bueno, lamentablemente nosotros podemos decir, en el sector privado debemos hacer, bueno, una autocrítica también de cómo nosotros empezamos a normalizar y empezamos a adaptarnos a normativas generales para que podamos entonces ir abonándole camino a la estabilidad económica del país, y además nos van a permitir a nosotros como superintendencia llevar un trabajo de seguimiento, de estímulo, de control de las actividades económicas en el mejor de los términos. Entonces allí, como ya les dije, entonces establecimos esta providencia administrativa que, como ustedes saben, especifica cuáles son los elementos fundamentales de una estructura de costo. Ahí está la mano de obra directa, está también la materia prima directa, los gastos indirectos, pero que además son necesarios para llevar a cabo la actividad productiva o de comercialización. Entonces existen allí algunos elementos importantes, el 12,5% de gastos administrativos conexos a la actividad productiva como uno de los márgenes que también nosotros hemos venido estableciendo. Y entiendo que la gente tiene mucha confusión entre si el margen máximo de ganancia va incluido allí todo el tema del costo de producción. Evidentemente no. Si leemos la providencia, podemos disipar nuestras dudas, porque realmente no es intención del gobierno bolivariano ni llevar a la quiebra a ninguna empresa, ni apostarle tampoco por el no crecimiento económico del sector privado en nuestro país. Y precisamente este margen máximo de ganancia es la utilidad distinta a los costos que le implique a la empresa llevar a cabo su actividad económica. Incluso sobre el margen máximo de ganancia también podemos hacer, bueno, referencias internacionales. Ustedes mismos pueden hacer sus propias investigaciones y sabemos que incluso en algunos rubros y sectores productivos este margen máximo de ganancia evidentemente puede ser exagerado para la rotatividad de algún tipo de bien o de servicio y finalmente la utilidad que se va a traducir de la actividad económica. Igualmente, sé que existen dudas sobre el margen máximo de ganancia por eslabón de la cadena productiva. Nosotros hemos venido diagnosticando, investigando, estudiando la necesidad que realmente también el margen máximo de ganancia para los actores productivos sea justo y sea equitativo para quien genera más valor agregado a la actividad económica que realiza. Entonces, evidentemente, entre los distintos eslabones de la cadena productiva
el margen máximo de ganancia debe ser en 30% para aquel actor económico que realice más esfuerzo para llevar su actividad económica, ¿no? Que genere más empleo, por ejemplo.